15 minutos son. Sí, gracias. Buenos días a todos, compañeros. Voy a intentar exponer los avances de tesis titulada Modelación y constatación empírica de dos indicadores de pobreza que reflejen la subsistencia alimentaria en la economía mexicana, una perspectiva objetiva y subjetiva. Para ello, agradezco la presencia de mis compañeros lectores, de mi director, el doctor Marco Antonio Pérez Méndez, y no se puede. Ya. Omití presentar el protocolo porque es algo que ya habíamos trabajado, sin embargo, recupero un poco de lo que ya se había presentado de la hipótesis de investigación. Se divide, digamos, en tres subhipótesis. La hipótesis general es demostrar el concepto de pobreza objetiva. Es un concepto que no he encontrado bien estructurado, pero así en esta investigación lo proponemos. La pobreza objetiva mide la capacidad de consumir, el nivel de subsistencia alimentario, la trayectoria de decisiones óptimas de consumo de canastas para reponer la energía desgastada por un individuo promedio a lo largo de un día de actividad ligera que depende del vector de nutrientes mínimos necesarios socialmente establecido y del sistema de precios a través de un periodo finito sin considerar las preferencias reveladas. Esto lo proponemos debido a los otros capítulos que vamos a desarrollar, que incluyen un ejercicio teórico de optimización y una fundamentación teórica, que es lo que hemos estado desarrollando principalmente en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Entonces, dividimos la hipótesis en tres subhipótesis. Primero, de confirmar la existencia de la subsistencia alimentaria desde una visión fisiológica implica plantear un modelo racional de la gente en el sistema marxista que parte de los precios de mercados como dados. Esto porque, digamos, hay, como decían los compañeros, hay a veces una separación entre la composición teórica de los aportes de Marx y, digamos, la discusión si se debe o no de modelar este tipo de razonamiento en el sistema marxista. Entonces, esto se discute en el capítulo 1, que brevemente voy a presentar, ¿no? La segunda hipótesis es la existencia de la subsistencia alimentaria desde la racionalidad subjetiva del valor, implica plantear un modelo racional del agente representativo que optimiza sobre las preferencias reveladas por medio del modelo A y B, así como las restricciones fisiológicas socialmente establecidas, esto para tener el objetivo de contrastar, digamos, la pobreza objetiva con la pobreza subjetiva, que partiría la pobreza subjetiva de esta modelización propiamente de un modelo A y D. Y en la tercera hipótesis se plantea que existe, ¿no?, el nivel de subsistencia alimentario para la economía mexicana, que es el conjunto de costos evaluados en términos nominales resultados del modelo de optimización dinámica discreta en el periodo 2019-2023, tomando datos de los precios de las centrales de abastos, que básicamente esta sería la hipótesis que respondería al ejercicio teórico que se está proponiendo construir en esta investigación, pero, digamos, complementa, como las demás, a la hipótesis general. Entonces, brevemente les voy a exponer la composición del capítulo 1, que es parte de lo que se entregó en el trimestre pasado y se fue retroalimentando en este trimestre. El capítulo 1 parte del capítulo del origen de la medición de la pobreza, la popularización y su vínculo con la definición de la sustancia de valor. ¿Por qué con la sustancia de valor? Porque se busca retomar el debate precisamente que surge con la definición de Marx de la sustancia de valor, ¿no? Y bueno, de algunos marxistas. Entonces, no se ven las fechas bien, pero se puede dividir este capítulo en dos capítulos más: el aporte de la teoría clásica del valor y los aportes de la teoría subjetiva del valor. De ahí podemos derivar la conclusión del capítulo a la visión marxista acerca de la pobreza y la visión contemporánea de la pobreza, así como una conclusión, que es lo que se agregó también en este trimestre. Para hablar brevemente de estos capítulos, primero se hace una introducción, ¿no?, de la medición de la pobreza a través de la historia. Este capítulo, valga decirlo, tiene una composición histórica, revisando el pensamiento de algunos economistas y ordenándolo, ¿no?, para, digamos, nuestro objetivo. Entonces, se revisa la cuestión de la subsistencia fisiológica como una sustancia del valor. Se define, ¿no?, que es la medición del desarrollo estrictamente biológico restringida a un mínimo establecido socialmente en una sociedad y en una época. Digamos, esta fue la construcción que se hizo en este trimestre de este concepto. Se desarrolló también la revisión histórica de las obras de Smith, Ricardo Marx, así como de algunos otros autores que ven a estos autores, que es el caso de Robles y de Sina. En el caso particular de Sina, digamos, se introduce en este trimestre. Tiene un libro que, digamos, es muy innovador, porque también trata, al igual que Dobb, de checar
el origen de la teoría del valor a través de Smith, Ricardo y Marx, pero Sina se va todavía más a fondo y revisa inclusive los autores que estos mismos autores discutieron, ¿no? Entonces es un libro largo, pero valga muy interesante. Se expone en dos momentos este trabajo, primero la definición de la sustancia del valor y segundo el momento, su vinculación con la concepción de la pobreza, porque no hay que olvidar que efectivamente se está buscando definir la pobreza objetiva para posteriormente modelarla, ¿no? Entonces se pone el vínculo, de ahí se pasa a estos dos subcapítulos. Básicamente me basé en el trabajo de Martín Ravellón, que tiene una perspectiva histórica, si bien no marxista, pero también una revisión histórica de las diferentes contribuciones hacia la medición de la pobreza. Y para ahí fuimos contrastando también con las obras que ya habíamos previamente leído de Ricardo Smith, Malthus, Marshall, y sé que, digamos, es una de las críticas más importantes que también se está revisando en esta tesis. Y se propone una definición de pobreza objetiva y subjetiva, pero esta se retoma hasta las conclusiones, ¿no? Entonces, también este es su apartado. Empezamos la discusión, no, este no lo hemos terminado aún, este es su apartado de la visión marxista acerca de la pobreza, que es ahí donde nos pueden estar apoyando los compañeros lectores, pero aquí se busca desde la lectura de Marx y Engels construir, ¿no? Primero sí darle también una entrega al debate de la sustancia del valor, pero segundo a la definición de la pobreza como tal. Fue difícil, o es difícil porque Marx y Engels no hicieron una definición hasta donde he leído de la pobreza como tal, pero se crean estas acercaciones, ¿no? De estos acercamientos hacia la pobreza absoluta, ¿no? En la falta de recursos como una pobreza relativa y compleja, ¿no? Dependiendo del contexto social. Y también se introducen algunos debates muy brevemente, ahí es lo que vamos a seguir leyendo de Hilferding, por ejemplo, ¿no? Que empieza a introducir esta explicación de la tasa metabólica promedio. Y también quedó pendiente desarrollo del concepto de popularización, que se acerca más a la visión marxista a través de la postura de Hirsch, de Heinrich, la revisión de Rubin también, que ahí tengo algunos resúmenes, ¿no? Algunos borradores, pero todavía no lo hemos incluido de manera formal. Y la visión contemporánea de la pobreza, que digamos es más bien para contextualizar después de ser, cómo se dio todavía el debate, ¿no? De la crítica multifactorial, ¿no? De la pobreza, que no se debe de sujetar, digamos, a una visión absoluta, a una visión relativa, a una visión del ingreso, pero, digamos, ya nomás es para complementar algunos factores, algunos énfasis que ponen estos autores de los diferentes factores, ¿no? De todas maneras, en el caso de Martín y Lavaux, también parten de esta cuestión de resolver las necesidades vitales de vida y posteriormente los demás factores, ¿no? Que pueden medir la pobreza. Ahora sí, me interesa más hablar un poco del capítulo 2, que se presenta una breve versión de borrador, pero está compuesto de esta manera, ¿no? De la construcción teórica del nivel de subsistencia alimentario, va a responder a una construcción teórica del modelo de racionalidad objetivo, es decir, tenemos que ir a revisar la racionalidad objetiva como tal y la ampliación de este modelo hacia las preferencias. ¿Por qué hacia las preferencias? Porque, digamos, vamos a también checar el contraste con la pobreza subjetiva. Hacemos ya de manera formal, o bueno, vamos a hacer, porque todavía no lo presento, la programación dinámica, el modelo de programación dinámica, sofisticación computacional, algoritmo para resolver el problema de optimización, la construcción matemática del problema del consumo objetivo y la construcción de algunos debates que existe a estas perspectivas, porque hay varios autores detrás de este sistema del costo mínimo de subsistencia y la conclusión de estos capítulos, ¿no? Ahora sí, en este trimestre logramos avanzar en el primero y en el segundo subapartado. En este apartado de la construcción histórica del nivel de subsistencia alimentaria, tuvimos que vernos obligados a dar el salto de partir ahora desde la definición de salario de subsistencia, porque, digamos, no ha sido una línea homogénea seguir esta cuestión de la sustancia del valor y qué es lo que se está buscando concatenar, pero también algunos autores que aquí se revisan parten, ¿no? de tratar de modelar el ingreso o el salario de subsistencia en un sistema de dos canastas, ¿no? De dos necesidades, las que son vitales, las que son necesarias para la reproducción biológica y las que son necesarias para las comunidades de vida. De hecho, la propuesta que tengo yo también es que
estas aún más se pueden reducir no meramente a una expresión, las comodidades de vida se pueden reducir a una expresión a su vez de las necesidades vitales, ¿no? Pero eso implicaría crear la racionalidad como tal, el modelo de racionalidad, que es lo que estamos haciendo en este capítulo. Entonces, partimos un primer modelo, yo le llamo modelo clásico de racionalidad pues objetiva, basado quizás en la lectura de Smith y de Ricardo, yo quisiera pensar que también de Marx, pero digamos el salario de subsistencia se puede dividir, ¿no?, en el conjunto de bienes y servicios socialmente necesarios para necesidades mínimas biológicas y también el vector de precios y el conjunto de bienes necesarios como comunidades de vida. ¿Esto por qué es necesario explicarlo? Porque hay un debate previo también en la revisión de que no hay que olvidarnos del componente social, ¿no? En realidad, la decisión de las personas es compleja al determinar su ingreso, pero se está tratando de modelar para posteriormente optimizarlo, ¿no? Este modelo, que parte también de la lectura de Stigler, de sus trabajos y de algunos de sus discípulos, ¿no?, que es Porter y Edelman y Panikar, se puede utilizar en siete supuestos, yo no los llamaría axiomas, ¿no?, pero 7 supuestos de sus papers. Primero, la existencia de una dieta, ¿no?, que genera el menor costo, ¿no? Si no se puede partir de qué es lo que se busca, pues el problema de minimización del costo de subsistencia no se podría dar, ¿no? El comportamiento de la gente, que es un proceso productivo de entrada y salida, ¿no? Digamos, no es muy realista en el sentido que somos seres biológicos, pero se modela así, ¿no? La existencia de un mínimo de valor de nutrientes, la cantidad de ingesta diaria óptima depende de la cantidad disponible de otros nutrientes en proporciones dadas de un mismo producto. Los productos tipos son una representación promedio de función de productos procesados o derivados que ofrecen menor cantidad de nutrientes en relación a los primarios. ¿Por qué la exclusión? Porque este supuesto me va a facilitar en la recopilación de datos, ya que los procesados, digamos, es más difícil obtener los datos de la central de abasto. Pero, bueno, yo he hecho comprobaciones previas de que conforme pasa por el proceso de producción, el costo que se refleja en la cantidad de nutrientes que se están consumiendo es pues muy superior a los productos primarios, ¿no? Productos de la materia prima primaria, ¿no? El costo de cualquier canasta sujeta a las restricciones aumentará con respecto a la del mínimo costo que optimiza los nutrientes requeridos, además de algunas excepciones que se presentan también en la literatura, pero bueno, al menos Stigler, siguiendo su línea para este ejercicio, no consideró los factores psicológicos y de otro tipo que sí podemos bien complementar en un segundo momento, ¿no? Entonces, en el subapartado 2 ya se empezó a discutir, ¿no? Qué limitaciones puede tener este modelo, la construcción teórica que se está dando del nivel de subsistencia. ¿Por qué nivel? Porque estamos fijando, ¿no?, para medir la pobreza, ese mínimo, ¿no? Se amplía la definición también debido a diversas lecturas que se hacen de la escuela del comportamiento. Por eso decía yo que checamos también a Kahneman, porque detrás de la racionalidad clásica hay otros modelos que se están ampliando y que bien podrían entrar en la racionalidad objetiva, ¿no? Porque no precisamente se está esperando a las preferencias como tal, ¿no?, reveladas del individuo, sino a cuestiones objetivas sociales, culturales, etcétera, ¿no? Se da una breve revisión, también habría falta sistematizarla un poco más, y se propone que haya una secuencia de razonamiento objetivo, que también es un aporte que se ha ido trabajando, en el sentido de concatenarlo con la revisión que se hizo de la sustancia del valor en 3 momentos, ¿no? La aparición del trabajo simple necesario para su reproducción, de ahí su reducción de este concepto hacia su forma literaria, y en el momento de la aparición del capital, que hablaría ya del proceso de circulación. Entonces, el razonamiento objetivo se está construyendo también para poder leer estos aportes de estos marxistas. Y para acabar, ¿cuáles son los pendientes que quedaron, no? Primero, completar las secciones faltantes, como les decía, en cuanto al capítulo 1, todavía estoy revisando estas cuestiones de los autores marxistas y la pauperización entendida como el concepto de pobreza, ¿no? Es el acercamiento que tienen más avanzado algunos marxistas, y completar el capítulo 2,
en los otros 4 subapartados que ya no presenté ahorita porque, digamos, me voy yendo un poco al detalle de formalizar este modelo y ampliarlo con sus preferencias, que bueno, ya esas es también algunos artículos que ya existen, ¿no? El modelo de consumo con preferencias y presentar el algoritmo de la programación dinámica para ya en un cuarto trimestre empezar el ejercicio. De todas maneras, ya he estado revisando el algoritmo de extracción de datos de la unidad de productos, 210 productos tipo, ¿no? Que se reportan día a día en la central de abastos, que se van a utilizar para estimar una canasta diaria, ¿no? Pero a través de este periodo de tiempo, ¿no? Y eso sería por este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tu lector especializado es el doctor Abelardo María. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mis comentarios son muy breves. Creo que Iván ha avanzado sostenidamente en su esquema de trabajo. Sí, en particular, bueno, la parte que más conozco es la parte sobre la teoría del valor en la perspectiva de los clásicos y los marxistas. Y ahí, Iván, te voy a mandar algunos comentarios específicos, ¿sí? A partir de la lectura de tu avance, algunas sugerencias, ¿sí? E incluso de bibliografía, ¿sí? Eh, Hay un autor que yo creo que es importante que revise, seguramente ya lo conoces, ¿sí? Pero es este Julio Volvinic, que tiene un análisis sobre la pobreza que va desde la parte teórico-conceptual hasta la parte de las estimaciones. Entonces, en particular, en lo que se refiere a estos distintos niveles de necesidades, yo creo que eso te puede forzar, ¿no? En particular lo que tú señalas, ¿no? De que hay las necesidades fisiológicas básicas como punto de partida y luego están las otras comodidades, ¿no? Que se requieren para en el consumo, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es mi comentario en este momento y los comentarios específicos te los voy a mandar más bien por escrito. Me comprometo a enviártelos la semana que entra, ¿sale? Sí, gracias. Muchas gracias, Abelardo. La lectora alumna es Nayani. Sí, muchas gracias por tu exposición, Iván. Con la exposición me quedó más claro porque yo solo había recibido el avance de este trimestre, que en nuestros casos ya no presentamos el protocolo, ¿no? Ya no redundamos en eso. Y ya con la exposición me quedó más claro en cuanto a las hipótesis que presentas. Luego, algunos detalles que tienes oraciones con errores que ya te las hice notar para que las corrijas y sea el texto mucho más claro. En cuanto al capítulo 1, yo sugeriría que solo te concentres en los autores que hablan sobre la subsistencia. Vi que también mencionas a varios autores que hablan de otro tema, que es de la pobreza. En ese caso, a mí no me queda muy claro si los estás tomando a estos dos términos como subsistencia o pobreza como un término equivalente o si son términos diferentes, sugeriría que agregues la relación que existe entre ambos. Eso por un lado. Y en el capítulo 2, también yo quisiera que puedas separar en dos áreas. Una que tenga la presentación de los elementos históricos y por otro lado la formulación del modelo. Como los tienes juntos, me parece un poco confuso revisarlo, ¿no? Como cuando presentamos los modelos, generalmente los estudiamos así separados de todo otro comentario. Nada más eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Abelardo. Tenemos siguientes minutos.
dice mi compañero. Creo que no escuché, o no sé si simplemente no tenga sentido mencionarlo, el hecho de que no mencionas en ningún momento la producción de los elementos que van a hacer a suplir la producción de la canasta básica alimentaria. Porque en algún momento sí mencionas un vector de precios, pero nunca mencionas la parte del productor, pero sí estás mencionando la parte de una optimización. Entonces, es necesario que coloques algún proceso donde se muestre un equilibrio entre la producción de sus productos junto con la demanda que van a tener para suplir esta canasta básica alimentaria. O al menos, si no es necesario, no sé, creo que valdría la pena colocarlo como dado en los supuestos del modelo. Sí, es que ya no dio tiempo, vieron que me fui bien rápido, pero sí, efectivamente, el modelo de optimización dinámica discreto se busca establecer una canasta diferente de consumo diario que cubra los requerimientos nutricionales para un agente pues, modelado en un contexto teórico. En ese sentido, solo se requiere el sistema de precios diarios de los diferentes productos que puede elegir este agente y fijar los requerimientos mínimos necesarios de acuerdo, según yo, a la FAO, a instituciones mundiales, ¿no? Pero se contrasta con el modelo AIDS. En el modelo AIDS es una aproximación a las preferencias reveladas de los agentes por medio de, primero sí, el sistema de precios revelados, pero también de la producción nacional, ¿no? Porque, digamos, estimar el consumo como tal, como un hecho histórico, es muy difícil, digamos, obtener esta estadística. Entonces, en el modelo IDG, lo que he visto que se hace es proxy del consumo nacional para todos estos productos, y una vez que se estima eso, vincularlo con el sistema de precios para saber las elasticidades o para saber el comportamiento que tiene el consumidor revelado en un periodo histórico, ¿no? Ese es el modelo, bueno, o más o menos es la estimación que se hace en el modelo AIDS, pero sigue una corriente, ¿no? Digamos, subjetiva en el sentido de que no se está buscando en esta estimación que la canasta que se obtenga o que la decisión que se obtiene al final sí cubra los requerimientos mínimos necesarios. Ahí se libra, ¿no? esa restricción, y es lo que se va a contraponer, ¿no? Lo que se busca contraponer, esa visión subjetiva que prioriza las preferencias reveladas en el mercado, cómo se contrapone a esta visión meramente objetiva que podría parecer inclusive una simulación, ¿no? El optimizar dinámicamente es restringir a un agente, podría parecer una simulación. Entonces, ¿cómo se contraponen ambos métodos para, digamos, pues no uno mejor o otro peor indicador, pero sí, digamos, un indicador de pobreza más, ¿no? Que se puede crear. Entonces, como que en ese sentido va, pero yo ya no, digamos, lo metí en el modelo ahorita de la pobreza objetiva porque está más enfocado a esta cuestión de la optimización de manera objetiva, ¿no? Con los precios que puede recibir la gente y tomar las decisiones a partir de ese periodo, ¿no? Y se va a entregar una línea, ¿no? Digamos, del mínimo de subsistencia estimado, digamos, por esta optimización a través de un año, que no es una sola canasta, es un conjunto de 360 canastas muy variable, porque también los precios han sido muy variables a lo largo del año, ¿no? Pero sí tienen la condición de que cumplen el mínimo de subsistencia, ¿no? Entonces, digamos que más o menos así me expliqué, pero sí se está retomando, al menos en el AIDS estamos buscando que se pueda retomar la producción nacional como una de las variables a proxy para el modelo, ¿no? La estimación del modelo de preferencias, ¿no? Más o menos. Muchas gracias. Oliver, Sí. yo te iba a preguntar sobre, bueno, yo sobre el largo plazo, o sea, sé muy bien lo que quieres hacer, lo de la estimación de las líneas de subsistencia, de condiciones mínimas, no sé, creo que es por ahí. Y luego después de eso creo que vas a intentar hacer un ejercicio, vas a tratar de, digamos, capturar o medir una dimensión de la pobreza en sí, ¿no? Con eso que tú estimas, vas a tener una cifra que puede ser comparable con las que tenemos convencionalmente. Entonces, me pongo a pensar en las que tenemos convencionalmente. Las convencionales son las de ahora, las de Coneval, creo que también es
tenemos una línea de pobreza valorada en términos monetarios, reales, que conlleve a cubrir ciertas necesidades básicas y luego consideramos un punto de carencias que están asociadas a un esquema de derechos sociales. Entonces yo creo que quiero preguntarte cómo, si vas a integrarlo una vez que ya hayas hecho tu estimación, ok, tienes un por aquí y por acá llegan, ¿no? De acuerdo a lo que tienen, de acuerdo a su nivel de consumo. Pero ¿cómo integrarás en ese ejercicio la noción de derechos básicos? Vivienda, todo desde salud, vivienda, electricidad, todo eso. Entonces, eso es la pregunta. Ya creo que es muy a largo plazo, ya cuando lo tengas, te va a surgir una idea. Sí, sí, brevemente, yo también tenía ese debate, no lo puse tampoco muy bien. Creo yo la expresión del mínimo de subsistencia en un modelo de racionalidad se puede extrapolar a otras necesidades, ¿no? Porque estoy pensando yo que la racionalidad de la que trataba de hablar Marx inclusive es una relacionalidad refleja a sus condiciones objetivas. Entonces, cuando un individuo estamos modelando toma decisiones de consumo, divide, ¿no?, sus necesidades, pero por eso es que buscábamos el vínculo con la sustancia del valor, porque a partir de definir sus necesidades biológicas puede hacer múltiplos o submúltiplos de decisiones de las biológicas en función del trabajo que requiere, digamos, satisfacer para sus propias necesidades y después las necesidades básicas, sociales, culturales, etcétera, ¿no? Entonces se puede hacer como, pienso yo, porque todavía no lo he trabajado bien, se puede hacer como una escala de racionalidad para ampliar a las otras necesidades. Sin embargo, ya en la empiria va a ser muy difícil medir las otras necesidades porque, digamos, en el extremo objetivo tendríamos que meter toda una matriz, ¿no?, para optimizar también de otros bienes que va a ser muy subjetivo, ¿no? Decir cuáles son los bienes necesarios, que es la discusión que tiene, como dice Marina Bolvini y otros, cuáles son los bienes necesarios, cuáles no son los bienes necesarios, ¿no? Pues que si vivienda es necesaria, no es necesaria, qué tipo de vivienda. Entonces, se puede ampliar y a lo mejor, si da tiempo, lo ampliamos, ¿no?, a algunos próximos, ¿no? Pero, digamos, puede ser ese mecanismo, ¿no?, más teórico, que si se estima la racionalidad para obtener la subsistencia alimentaria, se puede extrapolar una racionalidad para que el individuo también decida sobre sus otras necesidades, ¿no? Más o menos así pienso que puede ser. Sí. Bueno, tomando en cuenta que tu marco teórico es la economía marxista, me viene a la mente un par de textos que podrían servir mucho. El primero es Manuscritos de Economía y Filosofía de Marx en 44, donde específicamente tiene una pequeña sección donde habla sobre la alimentación, el salario y la reproducción de actividades. De hecho, hay una sección que me parece muy curiosa donde dice que algunos economistas de la época se estaban preguntando cuántas papas tenía que tener un obrero para poder seguir trabajando. Entonces creo que podrías hacer una comparación de cómo se veía la alimentación y la reproducción de la clase trabajadora en el 44 y cómo se ve ahorita. Y esto va ligado, bueno, el otro texto es la situación de la clase obrera de Engels. Creo que también te podría ayudar a ver más o menos cómo estaba el panorama en esa época y hacer una comparación con lo que se vive ahora. Y me parece importante que analices no solo el consumo, sino también los salarios, porque al final de cuentas es con lo que el obrero va a terminar comprando los bienes para reproducirse. Y en ese mismo manuscrito hay una reflexión que hace Marx para decir que los salarios tienen un comportamiento constante y el precio de los alimentos es un comportamiento mucho más variable. Entonces hace una pequeña crítica a cómo se reproducen las variables. Bueno, hasta ahí está. ¿Alguien más quiere hacer? Eso se muy visual como es ese componente en 4 y dos de que son volátiles, justamente de estacionalidad, ver cómo en tu, yo diría como método objetivo, cómo tú te haces eso y cómo vas con tu base o si es que estás en eso. Sí, sí, ahí está el Sistema Nacional de Información de Mercados de la central de todas las centrales de abastos
lamentablemente no se tiene la descarga directa, ¿no? Entonces lo que he hecho es tratar de recopilarlos con un programa, ¿no? Del día a día, tratar de recopilarlos, por eso es que se limita al 23, ¿no? Para no tardar en que termine el doctorado, pero pues ahí voy, ¿no? Día a día tratando de descargarlo, y son precios diarios. En el problema de optimización, no veo yo que se presente el problema, por ejemplo, de la inflación, porque no se está fijando una canasta, al revés, inclusive se está buscando una diversidad de canastas de acuerdo a la variación que se tiene en los mercados, y ahí se busca encontrar la óptima, ¿no? Entonces, por ese lado, la variación de los precios, que además no son muy variables, ¿no? Los de la central, a diferencia de otros activos que yo creo que sí son bien variables, pero en el modelo IDS yo creo que sí me voy a tener que meter a corregir, ¿no? Porque es una regresión básicamente, quizás algunas distorsiones que tengan por año, por estacionalidad, ¿no? Los productos, porque ahí lo que sí se busca es la elasticidad pura, ¿no? En el modelo IDS, pero en el modelo de utilización como que también es una de las ventajas, esa especie de simulación de que no se está considerando la volatilidad de los precios, porque la gente tiene la capacidad de decidir, se busca la decisión, ¿no? En sí, en ese contexto. ¿Sí? ¿Listo? Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. Continuamos. Gracias.